Cuando hablamos de inmunodifusión, siempre nos referimos a la unión de un antígeno y un anticuerpo. Solamente de que esta evidencia no la vamos a observar como se ha observado anteriormente mediante una aglutinación macroscópica, sino mediante otro fenómeno que se conoce como precipitación. Pero primero, definamos qué es una inmunodifusión. Esta es una prueba cuantitativa para anticuerpos realizada en un gel de agarosa. El propósito de las pruebas de inmunodifusión es detectar la reacción antígeno y anticuerpo mediante precipitación, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Para que la inmunodifusión tenga éxito depende de varios factores, como por ejemplo la cantidad de electrolitos presentes en el gel de agarosa, pH y temperatura del ambiente. Tradicionalmente ocupamos el gel de agarosa porque todo esto ya está estandarizado en el gel, por lo tanto no tendríamos mayor problema para hacer la técnica, a excepción de la temperatura, que obviamente eso es controlado por el técnico que está realizando las pruebas. Pero lo más importante son la concentración de antígenos y anticuerpos, porque de esto depende la formación de bandas o de anillos, las cuales vamos a observar en el dicho gel de agarosa. La difusión por el gel claro sirve para el estudio de la reacción de una precipitina en dicho gel. Cuando el antígeno se une al anticuerpo, se forman anillos o bandas claramente visibles. Otros usos de la inmunodifusión es para medir la concentración de antígenos, concentraciones de anticuerpos presentes en un suero o la comparación de estos y así saber cuál de los dos está presente. Para recapitular un poco sobre las aglutinaciones, repasemos cada una de las que hemos estado viendo en nuestras sesiones de laboratorio prácticos. La aglutinación directa es una aglutinación o la unión directamente de un antígeno insoluble con su respectivo anticuerpo. Cuando hablamos de aglutinación indirecta, en esta oportunidad el antígeno es un antígeno soluble, por lo tanto requería de un soporte. En este caso ocupamos una partícula de látex. El látex era recubierto por el antígeno y este se unía directamente al anticuerpo. En la hemaglutinación directa, el anticuerpo se une directamente a un antígeno perteneciente al glóbulo rojo, por lo tanto este participa activamente en la aglutinación y de ahí su término hem por un compuesto sanguíneo, un glóbulo rojo, y este, repito, se unía directamente a su respectivo anticuerpo. La hemaglutinación indirecta, a diferencia de la aglutinación indirecta, es que el antígeno siempre es un antígeno soluble, solo que en lugar de ocupar un soporte como el látex, ocupamos una célula del sistema sanguíneo que es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo actúa en esta oportunidad de manera indirecta, actuando simplemente como un soporte para el antígeno soluble y de esta manera poder unirse a su respectivo anticuerpo. Cuando hablamos de precipitación, la precipitación por algún fenómeno, todavía la ciencia no ha podido encontrar, para ciertos tipos de antígenos, no ha podido encontrar un soporte adecuado.
llámese látex o llámese glóbulo rojo, existen antígenos que por su solubilidad no pueden ser soportados por ninguna de las otras partículas mencionadas anteriormente, pero siempre existe la posibilidad de poderlos estudiar, y este fenómeno es a través de la precipitación, donde siempre existe la unión de este antígeno soluble con su respectivo anticuerpo, pero cuando esto sucede no lo vamos a observar mediante aglutinación, sino que mediante una precipitación, y esta precipitación se observa macroscópicamente en conjunto como formación de bandas o de anillos según la técnica que se ocupe en el gel de agarosa. En la presente lámina podemos observar una aglutinación característica conocida como una aglutinación directa, donde existe el anticuerpo, este se une con su respectivo antígeno y se puede observar una aglutinación macroscópica. En caso de la aglutinación indirecta, lo que hemos estado hablando, el antígeno es un antígeno soluble, por lo tanto necesita un soporte. En este caso pues se ha utilizado un glóbulo rojo. A este se le recubre con los antígenos y de esta manera se puede llevar a cabo la aglutinación. Como se dijo anteriormente, no siempre los antígenos, las características de estos, permiten ser soportados, llámese por una partícula de látex o un glóbulo rojo. Por lo tanto, mediante la precipitación se puede hacer que se una directamente el anticuerpo con estos antígenos solubles, solamente que esto no va a permitir la evidencia de una aglutinación macroscópica. De los tipos de inmunodifusión más conocidos o más utilizados es la inmunodifusión doble, también conocida como la prueba de Auter-Loney o doble difusión en agar. Esta se basa en el principio de que cuando el antígeno y el anticuerpo se difunden en un medio semisólido, agar, como lo dijimos previamente, un gel de agarosa, existe una zona de equivalencia que forman complejos inmunitarios estables que se pueden analizar visualmente. En algunos casos, también nos sirve para realizar análisis de comparación de antígenos y así poder verificar qué tipo de antígeno nosotros tenemos presentes. La precipitación ocurre con la mayoría de los antígenos, debido a que estos tienden a ser multivalentes, es decir, tienen varios determinantes antigénicos por molécula, a que los anticuerpos pueden enlazarse. Solamente para recapitular un poco cómo se hacen los pozos en una placa de Petri que contenga agarosa al 1%, que se considera un medio semisólido, con un instrumento adecuado se perforan los pozos cuando ya esté fabricado el gel, y de esta manera se fabrican los pozos la cantidad que uno desee según una técnica que se vaya a realizar, y posteriormente con una pipeta Pasteur o una micropipeta se colocan las suspensiones de tanto de antígenos como de anticuerpos en los respectivos pozos. Tradicionalmente, cuando uno fabrica pozos radiales en un gel de agarosa, es porque se van a comparar múltiples antígenos y en medio se coloca la suspensión de anticuerpos.
En la presente ilustración podemos dejar un poco más claro de cómo es que se puede realizar una inmunodifusión doble. Para empezar, tenemos que tener claro que se debe de utilizar un agar semisólido. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, es un gel de agarosa cuya concentración debe de estar entre 1% a 1.3%, idealmente, aunque algunos investigadores ocupan una concentración de 1.5, pero va a depender del propósito de la prueba y el tipo de antígenos que se esté estudiando. Tenemos que tener en cuenta que los geles de agarosa se pueden realizar o se realizan, mejor dicho, en una placa de Petri donde se deposita el agar y se espera a que se solidifique. A este agar o a este gel de agarosa se perfora con unas pinzas especiales donde se van a fabricar pozos y estos pozos nos van a servir para depositar tanto el antígeno en uno y en el otro pozo anticuerpo. En esta oportunidad la ilustración, al estar en el idioma inglés, AB significa antibody, que significa anticuerpo. La perforación de los pozos sirve para poder depositar las suspensiones tanto de antígeno como de anticuerpos. Recordemos de que estas suspensiones tienen que ser a concentraciones igualitarias para que la difusión en el gel de agarosa se dé a la misma velocidad. En esta oportunidad podemos ver que en la ilustración la difusión tanto del antígeno como del anticuerpo es en una forma radial. Existe un momento en los cuales estos se van a unir en concentraciones iguales, es decir, va a existir la misma cantidad de antígenos con la misma cantidad de anticuerpos. Esta unión no la vamos a observar como una aglutinación, como tradicionalmente la hemos visto en nuestras prácticas de laboratorio, sino que al conjunto de uniones de anticuerpos con los antígenos solubles en el gel de agarosa la vamos a observar como precipitaciones. Según el ejemplo, esta precipitación se representa mediante una línea, aunque también la podemos observar según la técnica que ocupemos en la formación de anillos. Algo muy importante recalcar es que la banda de precipitación de la ilustración anterior no va a aparecer en cualquier lado de la placa de Petri con el agar o el gel de agarosa al 1%. Debe de existir una zona de equivalencia, que es donde exista una concentración equitativa tanto de antígenos como de anticuerpos, porque si tenemos una zona donde existe un exceso de anticuerpos y los antígenos logran llegar a esta zona, no va a haber una precipitación visible. De igual manera, a la zona de exceso de antígenos, de llegar los anticuerpos a esta zona, no van a existir en concentraciones adecuadas, por lo tanto las precipitaciones no van a ser visibles. Repito, debe de existir una zona de equivalencia y donde se forme la precipitación, que es decir, al conjunto de antígenos y anticuerpos en el gel de agarosa, a esa zona es que se conoce como zona de equivalencia. En el ejemplo anterior, la doble inmunodifusión que se utilizó era para la identificación de un antígeno. También tiene otras utilidades como lo que es la comparación de dos antígenos. Podemos observar en la ilustración
ilustración donde se han perforado 3 pozos, el número 1, el número 2 y el número 3 respectivamente, donde en el número 1 se ha depositado un antígeno desconocido y en el pozo número 2 se ha colocado otro antígeno de igual manera desconocido. En el pozo número 3 se ha colocado una suspensión de suero de un anticuerpo conocido. Posteriormente, cuando inicia la difusión, recordemos que la difusión va a ser una difusión radial en todos los sentidos. Sin embargo, cuando los dos antígenos se unen en una línea media, aproximadamente en esta porción, como no tienen afinidad, no existe la presencia de anticuerpos en esta zona, no va a ocurrir ningún tipo de precipitación. Ahora, cuando ya sea el antígeno 1 y el antígeno 2 tengan contacto con la suspensión de anticuerpos, dependiendo de la afinidad con la que estos compartan con el anticuerpo, se va a formar una precipitación. Me refiero a lo siguiente: si el antígeno 1 tiene afinidad con el anticuerpo, se va a elaborar una banda de precipitación aproximadamente a este nivel de la placa. De igual manera, el antígeno 2, si este fuera el que es afín a la suspensión de anticuerpos, de igual manera va a ocurrir una banda de precipitación aproximadamente a este nivel. Los resultados de una inmunodifusión doble, cuando se utiliza para la comparación de dos antígenos, pueden ser 3. El resultado número 1 puede ser que compartan una identidad. Resultado número 2, que no compartan identidad. Y el resultado 3, que compartan una identidad parcial. Considero prudente en este momento hacer un breve repaso en cuanto a los determinantes antigénicos presentes en un antígeno. En el ejemplo A podemos observar un virus que tiene múltiples determinantes antigénicos en su superficie, pero todos son iguales, por lo tanto va a generar la creación de un solo tipo de anticuerpo. En el ejemplo número B de la lámina que ya hemos estudiado en clases anteriores, tenemos como ejemplo a un bacilo gram negativo, una enterobacteria, que ésta tiene múltiples determinantes antigénicos en su superficie. Como lo podemos observar, provoca la creación de anticuerpos en contra de los determinantes antigénicos de sus pilis, provoca la creación o generación de anticuerpos en contra de los determinantes antigénicos presentes en su pared celular y también en contra de los determinantes antigénicos presentes en sus flagelos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de pasar al siguiente ejemplo. Veamos como ejemplo número 1 un resultado de identidad, que significa que comparten todos los epítopos. En la presente ilustración podemos observar un ejemplo donde se ha fabricado un gel de agarosa al 1% en una caja de Petri, donde se le ha perforado 3 pozos, dentro de los cuales el pozo número 1 de color verde, representado por una A minúscula, equivale al antígeno número 1. El pozo número 2, con un color gris, representa al antígeno número 2 y de igual manera tiene una A minúscula para dar a entender de que ambos pozos con A minúscula son antígenos distintos. Y en el tercer y último pozo de color rojo, representado con una letra A mayúscula, significa que ahí es donde se va a colocar
la suspensión de anticuerpos ya conocida. Conforme se dé la inmunodifusión, vemos que tanto los antígenos del pozo número 1 como del pozo número 2 migraron en una forma radial, o solamente que en esta ilustración ya no se ve la difusión radial de cada uno de los contenidos de los tres pozos, sino que solamente se ve el precipitado. ¿Qué significa esta banda? Significa que tanto los antígenos del pozo número 1 de color verde y del pozo número 2 el color gris, estos antígenos migraron y en una zona de equivalencia se unieron con su anticuerpo. Ahora bien, dijimos de que estábamos comparando dos antígenos. ¿Por qué se formó una banda tanto para el antígeno número 1 y una banda para el antígeno número 2 con un mismo anticuerpo, una suspensión de anticuerpo? Recuerden que estamos haciendo la comparación de ambos antígenos. Significa que para este resultado, que significa que es de identidad, porque los anticuerpos se unen a todos los determinantes antigénicos, tanto del pozo número 1 como del pozo número 2, entonces significa que estos dos comparten identidad con la suspensión de anticuerpos en el tercer pozo. Lo más seguro que para este ejemplo ambos antígenos son iguales. Lo que pasa es que el investigador para esta oportunidad lo que quería hacer era saber si la presencia de estas dos bacterias, por poner un ejemplo, son iguales, de tal manera que en esta oportunidad lo único conocido era el pozo donde estaba la suspensión de anticuerpos y se estaba investigando dos antígenos distintos que casualmente al formarse esta banda significa que ambos son iguales, por lo tanto es un patrón de identidad. ¿Por qué se forma un arco? Primero porque hay un patrón de identidad. Esta es una banda de precipitados unida por dos muestras que determinan que los antigénicos de los antígenos son idénticos y comparten todos sus epítopos, basándonos en la imagen previa donde recordamos que era un antígeno multivalente. Y estas, pues obviamente para que las bandas puedan ser iguales, tanto el pozo número 1 como el pozo número 2 y el pozo donde está la concentración de anticuerpos, las tres suspensiones depositadas en sus pozos respectivos tenían que estar a las concentraciones iguales. Cuando hablamos de patrones de no identidad, estos no comparten los epítopos o una mínima cantidad entre ellos. Nuevamente nos dirigimos a la ilustración donde están fabricados los tres pozos, donde se han colocado en el pozo número 1 y en el pozo número 2 las suspensiones respectivas de antígenos en estudio, y en el pozo número 3 de color rojo la suspensión de anticuerpos, recordando que cada uno de ellos debe de estar en concentraciones iguales. Obtenemos el siguiente resultado como patrón de no identidad. Se formarán dos bandas ya que cada uno de los antígenos tiene sus propios anticuerpos con los que forman bandas de precipitación en sus respectivas zonas de equivalencia, lo que significa que comparten una mínima cantidad de determinantes antigénicos, tanto la suspensión del pozo número 1 como la del pozo número 2 comparten una mínima cantidad, ya que cuando se forma la banda de precipitación en cada una de sus zonas de equivalencia,
pues significa que efectivamente hay una unión antígeno-anticuerpo, pero conforme las concentraciones van variando, no convergen o no queda en un punto en común formando un arco como en el ejemplo anterior, sino que cada uno de los ejemplos sigue su camino. Entonces va desapareciendo conforme la concentración de antígenos y anticuerpos va disminuyendo. Por lo tanto, este entrecruzamiento de ambas bandas es claramente un ejemplo de un patrón de no identidad, ya que entre ellos comparten una mínima cantidad de determinantes antigénicos. Obviamente, si hay una precipitación, repito, es porque comparten una cantidad mínima, pero sí podemos decir que la similitud de los antígenos del pozo número 1 y del pozo número 2 es mínima, pero no es significativa, de tal manera que este resultado, que no es una formación de un arco evidente y lo que a nosotros nos guía para decir si es o no un patrón de identidad o de no identidad, como es en el ejemplo del que estamos hablando, un patrón de no identidad. Como tercer resultado podemos tener un patrón de identidad parcial. Podemos observar en el siguiente resultado un claro ejemplo de un patrón de identidad parcial, donde el pozo número 1 con el antígeno número 1 y el pozo número 2 con el antígeno número 2 comparten aproximadamente el 50% de sus determinantes antigénicos. Lo que a nosotros nos rige para decir si hay o no una identidad es que se debe de formar el arco donde convergen las dos bandas de precipitación, pero como vemos que una sobrepasa el arco, podemos decir que entre ellos, entre los antígenos en estudio, podemos decir de que comparten aproximadamente el 50% de sus determinantes antigénicos, por lo que da en esta zona donde se da la formación del arco es donde se unen todos los determinantes antigénicos que comparten en común, y los que no, pues obviamente son los que sobrepasan la formación del arco. Y este es un claro ejemplo de un patrón de identidad parcial. En una sola lámina estamos viendo los resultados que podemos obtener para compararlos unos con otros. En el ejemplo número 1 tenemos un patrón de identidad porque tenemos un arco completamente definido donde podemos interpretar que el antígeno número 1 y el antígeno número 2 son completamente iguales. En el patrón de no identidad no se respeta la formación de un arco, por lo tanto podemos decir que el antígeno número 1 y el antígeno número 2 son completamente distintos o comparten una mínima cantidad de determinantes antigénicos entre ellos. En el ejemplo número 3 tenemos una identidad parcial donde podemos decir que el antígeno número 1 con el antígeno número 2 comparte aproximadamente el 50% de sus determinantes antigénicos, por eso se forma el arco, pero los determinantes antigénicos que son distintos del antígeno número 1 sigue su curso, por lo tanto va a desaparecer hasta que la concentración
de anticuerpos con antígenos ya no alcance, pero siempre existe la formación de un arco, por lo tanto podemos decir que este es un patrón de identidad parcial porque el antígeno número 1 y el antígeno número 2 comparten aproximadamente el 50% de determinantes antigénicos. Dentro de las aplicaciones de la inmunodifusión tenemos como utilidad principal la comparación de antígenos, tal cual lo hemos estado viendo en los ejemplos anteriores cuando queremos descubrir la presencia de ciertos determinantes antigénicos en una molécula antigénica. La inmunodifusión es lo que más se utiliza para este caso. También nos ayuda a la cuantificación de niveles de IgG, IgA, IgM e IgE, puesto que la disminución de este tipo de inmunoglobulinas se relaciona específicamente con enfermedades inmunológicas. Los niveles de IgD tradicionalmente no se relacionan con ningún tipo de enfermedad, puesto que los niveles altos o bajos de esta IgD tradicionalmente pasan desapercibidos en nuestro cuerpo. La IgE se relaciona con estados alérgicos, tal cual lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de hipersensibilidad, específicamente de tipo 1, vamos a darnos cuenta el rol tan importante que juega la IgE en esta enfermedad, la cual también se eleva en ciertos estados parasitarios. Los niveles de inmunoglobulinas pueden variar con la edad, sexo, raza, factores geográficos, alimentaciones, etc. La inmunoelectroforesis es un método estándar para análisis inmunoquímico de una amplia variedad de proteínas. Combina la separación electroforética, es decir, la separación de proteínas, en un campo eléctrico por medio de difusión y precipitación inmunitaria. Tal cual lo dice su nombre, se utiliza una fuente de poder para poder separar proteínas y anticuerpos a partir de una suspensión, siempre utilizando un gel de agarosa. Para realizar una inmunoelectroforesis, siempre vamos a utilizar un gel de agarosa fundido en una solución alcalina, cuya concentración siempre va a oscilar entre un 1 y un 1.3%, para que tenga una consistencia semisólida y la difusión de proteínas y anticuerpos pueda ser adecuada. Aclarando que para esta técnica no vamos a utilizar un gel de agarosa fundido en una placa de Petri. Para esta técnica necesitamos un gel de agarosa que tenga una forma cuadrada o de preferencia una forma rectangular, tal cual se asemeja a un portaobjeto cuando se observan muestras al microscopio. En este gel, cuya figura rectangular, vamos a perforarle un pozo pequeño para el depósito de la suspensión de antígenos y un canal para colocar la suspensión de anticuerpos. El antígeno se coloca en el pozo y se separa en el campo eléctrico con un diferencial de potencial de 3.3 voltios por centímetro cuadrado. Posteriormente se coloca el anticuerpo en el canal y se permite que se difunda entre un promedio de tiempo de 18 a 24 horas. Son los dos pasos que se siguen en una inmunoelectroforesis. A continuación vemos un equipo de electroforesis del cual está ubicado en el Laboratorio de Biología Molecular dentro del Departamento de Microbiología de la Universidad Evangélica de El Salvador, que está compuesto por su fuente de poder, en el cual nos permite aumentar o disminuir tanto el voltaje como el tiempo que se le va a colocar con sus respectivos electrodos que están conectados a las cubas. Las cubas tenemos de dos tamaños, de la grande y una pequeña, que va a depender la cantidad de muestras o de geles que vamos a correr. Estas cubas
se tienen que rellenar con un buffer que se llama TAE o puede ser de tipo TBE. Estas cubas, al estar llenas de su respectivo buffer hasta el tope, se coloca dentro de él el gel de agarosa que se formó previamente con sus respectivos pozos y su respectivo canal. Vemos cómo es la migración de las moléculas en los geles de agarosa. Podemos observar que cuando se coloca la muestra en su respectivo pozo y se colocan los electrodos, uno negativo y otro positivo, vamos a ver que las proteínas o las moléculas que tengan carga positiva van a migrar hacia el polo negativo y las que tengan carga negativa van a migrar hacia el polo positivo. Las moléculas sabemos que varían tanto en tamaño, en forma, en composición, pues estas, dependiendo su tamaño, si son largas o grandes, estas van a migrar de una manera más despacio y van a migrar distancias más cortas. Si las moléculas son pequeñas, pues obviamente con un peso molecular mucho más bajo, estas van a migrar más rápido y van a cubrir distancias más largas. Vemos a continuación un gel de agarosa al 1% ya solidificado. Este es el que se va a sumergir en la cuba rellena con su respectivo buffer, donde vamos a colocar como primer paso, vamos a colocar en el pozo la suspensión del antígeno y estas van a migrar hacia su respectivo polo, dependiendo la carga que posean estas moléculas, van a migrar, y también va a depender, como lo mencionamos anteriormente, del peso molecular. Si son grandes, pues van a migrar muy poco, y si son pequeñas, pues van a migrar mucho. Este es el primer paso. Digo primer paso porque primero se debe de realizar la separación de moléculas, llámese de proteínas o de inmunoglobulinas como tal, para posteriormente hacer la segunda parte, que es la colocación en el canal de la suspensión de anticuerpos. Vemos un ejemplo de cómo ya se coloca este gel dentro de una cuba y dentro de su respectivo buffer. Ya está cargado el pozo con antígeno, se coloca, se activa la electricidad y pues va a ocurrir la migración de proteínas de la siguiente manera. Como lo mencionamos anteriormente, las que tienen carga negativa pues viajan hacia el polo positivo, y las que tengan carga positiva viajan hacia el polo negativo. Ahora bien, pues vemos también que representados las partículas que han migrado a partir del pozo, ¿verdad? Tomando en cuenta su carga bioeléctrica. Cuando esto ya ha pasado, es decir, ya hemos logrado la separación de moléculas a partir del pozo, de la suspensión de antígenos, estas moléculas migraron, o sea, ya están separadas. Como primer paso ya está concluido. El segundo paso se coloca en el canal, se coloca la suspensión de anticuerpos. Para esta segunda parte aclaramos que ya no se somete el gel nuevamente a la cuba con su respectivo buffer, sino que esto se trabaja sobre una mesa de laboratorio tradicional, solamente teniendo el cuidado de dos cosas. Primero,
que no se vaya a contaminar el gel, porque va a estar expuesto al ambiente durante 24 horas aproximadamente. Y segundo, que no vaya a sufrir un movimiento, es decir, nadie lo vaya a mover, porque eso puede interferir con la migración de los componentes colocados en el gel. Vemos que como primera parte ya concluida, las moléculas fueron separadas electroforéticamente a partir del pozo donde se depositó la suspensión de antígenos, y estas migraron hacia su polo respectivo. Y como segunda parte se colocó en el canal una suspensión de anticuerpos, que la cual se dejó en una mesa de laboratorio tradicional y segura durante 24 horas aproximadamente, para esperar que la suspensión de anticuerpos haya migrado hacia donde están las moléculas electroforéticamente separadas. Cuando la suspensión de anticuerpos alcanza la zona donde están las moléculas separadas, vamos a ver que en cada una de las moléculas, dependiendo de la concentración en la cual se encuentren, se va a formar un precipitado, solamente que en esta oportunidad no vamos a ver bandas de precipitación, sino que vamos a ver unos anillos de precipitación, y entre más grande sea el anillo, es decir, mayor diámetro tenga, significa que está en mayor concentración, así como lo podemos observar en cada una de las tres proteínas electroforéticamente separadas. Recapitulando los dos pasos que se realizan en la inmunoelectroforesis. Como primer paso se realiza una electroforesis propia, donde utilizando una cuba con buffer donde se sumerge el gel de agarosa, podemos ver como en el pozo verde está colocado el antígeno, y esta, mediante la utilización de cierto voltaje, cierta intensidad, las moléculas van a poder migrar hacia su polo respectivo, llámese negativo o positivo. Recordando también que entre más pequeña sea la molécula, más lejos va a migrar y más rápido, y entre más grande sea la molécula, va a migrar más despacio y una distancia más corta. Como segundo paso, vemos cómo se realiza ya la colocación de la suspensión de anticuerpos en el gel de agarosa, recordando de que para este segundo paso, que es la doble inmunodifusión, ya no se realiza dentro de la cuba que contenga el buffer. Esto se va a realizar en una mesa de laboratorio tradicional, para esperar que la suspensión de anticuerpos migre hacia las moléculas electroforéticamente separadas y se pueda ver unos anillos de precipitación. En esta ocasión no vamos a ver bandas de precipitación, sino que los anillos. Y estos anillos o halos de precipitación significan que entre mayor sea la concentración de esta molécula, más grande va a ser el anillo formado. Cuando hablamos de contrainmunoelectroforesis, vamos a decir brevemente que es exactamente el mismo fundamento, donde se ocupan geles de agarosa, se utilizan electricidad, las cubas con sus respectivos buffers. La única diferencia es que las moléculas viajan en sentido contrario de su carga eléctrica. El antígeno y el anticuerpo se colocan en extremos diferentes del gel, luego se aplica corriente eléctrica en cada uno de sus extremos, donde los fragmentos van a migrar hasta encontrarse en el centro. Si existe afinidad específica entre un antígeno y un anticuerpo, se formará una banda de precipitado en el centro. Vemos en la imagen que podemos utilizar el mismo equipo, solamente haciendo referencia en la imagen de su derecha que se ponen el antígeno y el anticuerpo, se ponen
de una sola vez en el gel de agarosa en sus respectivos polos eléctricos. Observamos los resultados que se pueden obtener en una contrainmunoelectroforesis, donde se colocan los antígenos en un pozo y los anticuerpos en el otro pozo. Estos, al activar la electricidad a su voltaje requerido, van a migrar. Podemos obtener el siguiente resultado como en la imagen que estamos viendo en la parte inferior, donde en los pozos del lado izquierdo se colocaron los antígenos en los pozos de la columna A y en los pozos de la columna B se colocaron los anticuerpos, y en medio de cada uno de ellos, al haber afinidad, se pueden observar las bandas de precipitación. Esta prueba no es una prueba cuantitativa, solamente es una prueba cualitativa donde nos va a corroborar si hay o no afinidad entre el anticuerpo y el determinante antigénico que nosotros estemos buscando. Nos quedamos acá, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa se les puede atender en su respectivo foro. Muchísimas gracias nuevamente.